bendiga, queridos hermanos. Qué bueno es poder estar reunidos juntos otra vez a través de estos medios que el Señor provee y poder estudiar juntos la palabra de Dios. El tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy es vida familiar, pequeños errores, grandes fracasos. La semana pasada estudiamos un tema relacionado con la familia, con el pastor Elmer, y hoy quiero también compartir como una continuación de lo que él ha enseñado. Para eso quiero contarte una historia. En 1990, en Filipinas, el mercado de las bebidas gaseosas estaba muy desparejo, ¿no? Pepsi tenía solo el 17% de las ventas, mientras que Coca-Cola tenía el 75%. Así que los gerentes de marketing de la Pepsi idearon una campaña llamada Hoy usted puede ser millonario, que repartía premios desde 1.000 pesos filipinos hasta el premio mayor, un premio mayor de 1 millón de pesos filipinos, que en ese momento equivalían a $40.000 americanos, que es bastante plata hoy, pero en ese tiempo era muchísimo más. Claro, las ventas se dispararon para la compañía un 40% más y se estima que 31 millones de filipinos participaron, más de la mitad de la población en ese momento en el país. El número elegido por la empresa para ser el número ganador del millón de pesos filipinos fue el número 349. El problema fue que en lugar de emitir una sola tapa ganadora, por error emitieron 800.000 tapas ganadoras. Claro, eso era demasiado dinero para pagar en premios, eran 2.000 millones de dólares. Y la compañía se negó a pagarlo, diciendo que no todas las tapas estaban certificadas, y después por último echándole la culpa a la empresa que hizo la campaña, o a la agencia publicitaria mexicana que había manejado la campaña. El resultado de negarse a pagar el premio fue un estallido social en todo el país. 32 plantas de Pepsi fueron boicoteadas, algunas fueron quemadas, 40 camiones fueron incendiados con bombas caseras. Una de esas bombas rebotó en el camión, no pudieron lograr el objetivo de que la bomba explote, sino que rebotó en el camión y mató a una maestra y a 2 personas más. Hubieron entonces 3 muertos, 22.000 personas y más de 700 demandas por daños y perjuicios, 5.000 demandas por fraude. De los 2 millones de dólares que la empresa tenía estimada para la campaña, Pepsi tuvo que desembolsar 10 millones de dólares en indemnizaciones y gastos legales. Aprendemos de eso algunos principios, que las desatenciones, por más pequeñas que parezcan, pueden traer un caos a la vida. Si este principio lo trasladamos a la vida familiar, nos va a arrojar el mismo resultado. Por eso es importante estar atentos a las pequeñas cosas. Me llama la atención un pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 18 al versículo 19. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo esto se haya cumplido. Y dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y puedes subrayar esa palabra, dice: así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Una desatención pequeña. Dice: enseñar un mandamiento o quebrantar un mandamiento, aunque sea muy pequeño, te va a convertir en pequeño en el reino de los cielos. Y creo que tenemos que prestarle atención a esta palabra. Si bien el versículo está hablando de que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar, también nos cae sobre nosotros una responsabilidad de tomar esos mandamientos de Dios, por más pequeños que tú creas que son, porque a veces tenemos una clasificación, y ponerlos por obras tal cual como el Señor te lo pide. Por lo general le tenemos miedo a lo grande, ¿no? El grandote de la escuela que te hacía bullying y te quitaba la refa,
le tenemos miedo a los grandotes que se bajan de los carros, le tocas bocina a un grandote de enfrente y se baja del carro y no, te estaba saludando, que te confundí con un amigo. Le tenemos miedo a las cosas grandes, pero a veces lo pequeño puede causar mucho más daño que algo grande. Por ejemplo, una infección. Una infección entra en el cuerpo, es algo pequeño, algo imperceptible, pero puede causarte un daño enorme. Un virus como el que estamos viviendo es algo que no se ve a pleno golpe de vista, pero te puede causar un daño enorme. Un ratón en una casa es algún animalito pequeño, pero puede infectarte la comida, puede causar enfermedades. Por eso quiero compartir contigo el día de hoy algunos principios. Necesitamos estar atentos a las pequeñas cosas. 3 principios que quiero compartir contigo, 3 pequeñas cosas a las cuales debemos estar atentos. En primer lugar, estar atento a que una buena idea mal ejecutada se puede convertir en la peor idea. Tenés que entender eso, es algo pequeño. Una buena idea mal ejecutada se puede transformar o convertir en la peor idea de todas. Podemos pensar en ideas espirituales que se ejecutan en la carne. Tal vez para sobresalir, o para empoderarte, o para autopromocionarte. Hay muchas personas que hacen la obra de Dios, no por los perdidos, no por las personas que tienen necesidad, sino por ellos mismos. Hay muchas personas que hacen la obra de Dios en la carne, para autopromocionarse, para que la gente los conozca. Hay otras personas que hacen la obra de Dios para empoderarse, para mostrar poder. Hay personas que no mandan en la casa, pero quieren mandar en la iglesia. Ahora ves, ideas espirituales. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nosotros buscamos nuestro propio bienestar en vez del bienestar del otro? Y son pequeñas cosas que se van infiltrando en la vida. No solo ideas espirituales que se ejecutan en la carne, pueden ser ideas buenas con el corazón equivocado. Podemos tener una buena idea, pero que nuestro corazón estar en el error. En 1 Samuel, en el capítulo 15, encontramos al rey Saúl, que tuvo una magnífica idea. Aunque Dios le había dicho que no, esta vez el botín no lo toques, ve y hiere a Amalek y todo lo que tiene, pero dice, y Saúl y el pueblo perdonaron lo mejor del ganado de Amalek. Ahora ves, cuando el profeta lo confronta, ¿cuál es la salida elegante que tiene el rey Saúl? No, nosotros lo guardamos para sacrificarlos a Jehová. Ahora ves, era una buena idea, pero con el corazón equivocado. El corazón ya había dicho que no a lo que Dios había dicho que sí, y eso es rebeldía. Y en el capítulo 15, versículo 22, el profeta le dice, ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora ves, buenas ideas con el corazón equivocado. Siguiendo ese principio, una buena idea mal ejecutada se puede convertir en la peor idea. Tenemos ideas espirituales ejecutadas en la carne, buenas ideas con el corazón equivocado, o puede ser una idea que te ayude en el momento, pero que te perjudique con el tiempo. ¿Cómo así? Una palabra fuera de lugar, tal vez para amedrentar, para asustar, una mentira para salir del paso. Es algo, parece una idea que te ayuda en el momento, pero que con el tiempo siempre te va a perjudicar, porque nunca dejar de hacer la voluntad de Dios trae bien a nuestra vida. Tal vez podemos pasarnos
al tema que estaba tratando el pastor Elmer el domingo pasado. Aparatos electrónicos en los chicos para entretenerlos. Pero, ¿cuál es el problema? Muchas veces yo lo veo eso en las iglesias. El chico está haciendo un poquito de ruido, entonces el papá, porque quiere escuchar la prédica, le da el aparato. Y si cada vez que el papá quiere escuchar la prédica o que quiere hablar con alguien, le da un aparato electrónico, el chico entiende de que eso es su salida. Y encuentra placer y satisfacción en ese aparato electrónico. Ahora, la pregunta correcta relacionada con eso es, ¿lo alimenta o lo destruye? Yo no soy una persona que no use tecnología, uso la tecnología. Además, estamos usando la tecnología en este momento para comunicarnos. Pero hay una buena pregunta que te tenés que hacer, es ¿lo alimenta o lo destruye? Hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que está relacionado con la bondad de Dios, está resaltando la bondad de Dios como padre, ¿no? Y dice, si ustedes que son padres, que son malos, saben darle cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial. Pero entre líneas tiene una lectura que también a nosotros como padres nos viene a enseñar muchísimo. Y dice Lucas capítulo 11, versículo 11 y versículo 12, dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Ahora ves, podemos hacer esa pregunta, ¿lo alimenta o lo destruye? Y te dice algunas cosas que alimentan. Habla primero de pan, después de pescado y después de huevo. Son 3 cosas que alimentan, pero si en vez de darle algo que lo alimenta, le estás dando algo que lo destruye, puede ser, si te pide pan, le das una piedra, no se puede comer una piedra, o le das una serpiente en vez de un pescado, o un escorpión que lo puede envenenar. Y creo que a veces, como padres, tenemos salidas que parecen ser una buena idea, que te ayudan en el momento, pero que te perjudican con el tiempo. Tal vez dejar que tus hijos tengan sus aparatos electrónicos y una zona Wi-Fi dentro de su cuarto, y ellos cierran la puerta y vos no sabés lo que pasa en su mundo. Tal vez ese tipo de cosas, porque vos querés ganar el corazón de tus hijos y a tus hijos los vas a alegrar si le pones el Smart TV en el cuarto y ellos pueden ver lo que quieran. Y la pregunta es, ¿lo alimenta o lo destruye? ¿Qué les estás dando? ¿Les estás dando una piedra? ¿Les estás dando una serpiente o un escorpión tal vez? Con una buena intención, pero en vez de darle algo que los alimenta, le estás dando algo que lo destruye. Así que el primer principio que encontramos relacionado con las pequeñas cosas es una buena idea mal ejecutada se puede convertir en la peor idea. El segundo principio es una simple distracción puede dolerte demasiado. A veces nos distraemos y cuando nos distraemos podemos tener un accidente, ¿no? Estaba leyendo sobre las estadísticas de los accidentes automovilísticos en los últimos tiempos. 5 de cada 10 conductores, dice, usa el teléfono cuando maneja. No sé si alguna vez te ha pasado que alguien te llama o te textea y vos vas ahí con tu teléfono mirando adelante y texteando. Y posiblemente en algún momento eso te pase una factura demasiado cara. Ahora dice también, 5 de cada 10 textea o usa el teléfono mientras maneja, dice que eso multiplica por 4 el riesgo de accidente, o sea que tenés 4 veces más posibilidades de tener un accidente. Una pequeña distracción puede dolerte demasiado. Una pequeña desatención a tu familia te puede costar la vida de tus hijos. Por eso Hebreos capítulo 2, versículo 1, que es un pasaje conocido por el cual en algún momento hemos pasado, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay 4 palabras ahí que son importantísimas, tal vez las podés subrayar en tu Biblia. La primera es necesario, la segunda es diligencia, la tercera es atendamos y la cuarta es deslicemos.
En primer lugar dice es necesario. La palabra necesario ahí significa obligatorio, conveniente y preciso. Es obligatorio. Porque decimos, vas a necesitar esto. Sí, yo creo que lo voy a necesitar. Pero es mucho más que necesario, es obligatorio. Es obligatorio y es conveniente y es preciso que atiendas, que con más diligencia atiendas las cosas que oíste. La segunda palabra es diligencia. La palabra diligencia significa más superabundantemente. ¿Sí? Lo puedes repetir conmigo ahí donde estás. Superabundantemente. Más superabundantemente. O sea, algo lleno es una cosa, algo abundante es otro y algo más superabundantemente es muchísimo más. Dice, es necesario que de una manera mucho más superabundantemente atiendas las cosas que has oído. La palabra atender es la palabra prosé en griego, que significa sostener la mente, prestar atención, adherirse a oír. Nos distraemos con facilidad, nos cuesta no distraernos. Yo soy uno de los que siempre digo que si el síndrome de déficit de atención por hiperactividad hubiera existido en mi tiempo, yo hubiera tenido 2. Soy una persona que se distrae fácilmente. Hay un ruido o algo, o alguien dice algo y yo enseguida estoy viendo qué fue. Nos distraemos fácilmente y en la vida nos podemos distraer. Y el problema es que una distracción, una pequeña distracción en la vida, una pequeña distracción puede costarte o puede dolerte demasiado. Una pequeña distracción con tus hijos puede dolerte demasiado. La cuarta palabra es deslicemos. La palabra deslizarse significa flotar pasando. Da la idea de un barco mal amarrado. Tal vez vas a Panajachel y ves que a partir de las 5 de la tarde, entre las 5 y las 6 de la tarde se levanta un viento que algunos llaman Yocomil. Es impresionante, pero se levantan unas olas bárbaras en el lago de 5 a 6 de la tarde. A las 6 de la tarde para eso y queda todo tranquilo. Pero en ese momento hay que amarrar bien las embarcaciones porque si no las puedes perder. Hace algunos años en mi ciudad, Mar del Plata, había un barco chino que había sido secuestrado porque los chinos estaban pescando en la zona de exclusión de Argentina, pescando pescado argentino con su embarcación para poder llevársela a China. Fueron capturados, se trajeron el barco a la ciudad de Mar del Plata, era un enorme barco de 150 metros más o menos. El seguro no quiso pagar porque ellos estaban rompiendo una ley internacional, el gobierno chino no quiso reclamarlo y el barco estaba ahí como un monumento ocupando lugar cuando el puerto era un puerto bastante fluido que necesitaba espacio. Así que alguien una noche, en una de tormenta, aflojó la amarra del barco y el barco, nadie fue, pero el barco comenzó a deslizarse. La tormenta se lo llevó y lo tiró en la costa mucho más cerca de mi casa y el barco quedó encallado en la arena y la tormenta lo terminó destrozando a pesar de ser de un metal o un acero gruesísimo. Las olas, la fuerza del mar lo terminó partiendo al medio y convirtiéndolo en nada. Deslizarse. Eso sucede cuando nosotros nos olvidamos las cosas que oímos. ¿Cuántos mensajes has escuchado de la palabra de Dios? ¿Cuántos consejos has recibido de la palabra de Dios? Y tal vez hoy algunos de ustedes están peor que antes, peor que cuando comenzó la pandemia, con pensamientos que no son fructíferos, con sentimientos que no son fructíferos, con decisiones malas. Algunos están encerrados en su tristeza y tal vez te olvidaste todo lo que oíste. ¿Cuántos cultos has acumulado? ¿Cuánta palabra has recibido? Por eso es necesario que con más diligencia atiendas las cosas que oíste, no sea que se te desamarre la vida y termines en un lugar donde no querés estar. El tercer principio es: un pequeño error puede costarte la vida. Dijimos
que el primer principio es que una buena idea mal ejecutada se puede convertir en la peor idea de todas. Una simple distracción puede costarte o puede dolerte demasiado, y un pequeño error puede costarte la vida. El tercer principio es ese. No significa que no te podés equivocar. Definitivamente todos nos equivocamos todos los días y nos acordamos de nuestras metidas de pata y miramos para atrás y decimos, ay, qué tonto que fui. Pero hoy aprendiste a través de ese error. Pero hay errores que nosotros cometemos. Justamente estas semanas que pasaron, Vivi y Nicky participaron en un concierto que se llama En el Desierto, donde participaban de diferentes países, 17 países, algo así, promocionado por un muchacho que, siendo misionero, su esposa lo dejó, misionero con 4 hijos. Y atravesando ese desierto, ese momento de dificultad, de dolor, él encontró en la palabra de Dios el refugio que necesitaba y decidió, canta muy bien, decidió hacer un concierto. Y citó a varias personas para dar testimonio, pero tal vez el testimonio que más me conmovió fue el testimonio de una pareja de pastores que crecieron toda su vida sirviendo al Señor. Sus hijos nacieron en el Evangelio, crecieron con ellos, pero su hija a la edad de la juventud se apartó del Señor y en el año 2008 se quitó la vida. Y ellos decían, nosotros siempre nos preguntamos por qué, y nos preguntamos en qué fallamos. Yo no sé si ellos fallaron o no, porque también cada uno toma sus propias decisiones y es responsable de esas decisiones que toma. Pero me conmovió tanto porque yo soy papá y soy misionero. Y ellos decían, hoy tenemos días buenos y días malos. Tenemos días de lluvia y días de sol. Y pensaba que a cualquiera de nosotros nos puede pasar si simplemente le erramos en el cálculo o en lo que hacemos con nuestros hijos. Y necesitamos mucha sabiduría del Señor para poder ser asertivos en conocer a nuestros hijos desde el pensamiento hasta las acciones, porque del pensamiento a las acciones hay un camino largo y vamos a hablar sobre eso. Un pequeño error puede costarte la vida. El piloto de avión no puede bajar un minuto antes o un minuto después, porque si desciende un minuto antes va a chocarse contra algo que no es la pista, y si desciende un minuto después tal vez no pueda frenar. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura el que es estimado como sabio y honorable. Pequeñas cosas hacen la diferencia en nuestra vida. Una pequeña mosca puede infectar un perfume valiosísimo. Una pequeña locura puede arruinar la vida de alguien sabio y honorable. Pequeño error puede costarte la vida. En Cantares capítulo 2 versículo 15, en la traducción del lenguaje actual dice, las zorras pequeñas causan daño a nuestras viñas, ayúdennos a atraparlas pues nuestras viñas están en flor. Ahora la pregunta es, bueno, dice las zorras pequeñas, después dice las moscas muertas pequeñas, animalitos pequeños. La pregunta es, ¿qué tan pequeño? ¿Qué tan pequeño puede ser algo que me cueste la vida? O que cueste mi vida espiritual o la vida espiritual de mis hijos. Bueno, te voy a decir cuán pequeño. En primer lugar, un pensamiento equivocado. Algo tan pequeño como un pensamiento que pasa y de repente aterriza y lo abrazamos. Un pensamiento equivocado relacionado con la valoración. Creerme mucho o creerme poco. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es interesante, la palabra dice que piense de sí con cordura. La palabra cordura significa tener la mente cabal. Viene de otra palabra en griego que significa seguro, sano,
que se domina a sí mismo. Ahora ves un pensamiento equivocado relacionado con la valoración personal, un pensamiento equivocado relacionado con la identidad, la autopercepción. Soy un fracaso, soy malo para hablar, dijo Moisés en algún momento. Dios quería usarlo y dice, no, pero yo soy tartamudo. Y a veces nuestros hijos tienen una percepción equivocada de quiénes realmente son y de cuánto valen. A veces no sienten que son lo suficientemente buenos, no sienten que son lo suficientemente lindos, no sienten que son lo suficientemente inteligentes. Y a veces nosotros tenemos que ver con lo que ellos sienten, por lo que sembramos en su mente, por lo que les damos a entender. Un pensamiento equivocado, necesitamos que ellos aprendan a pensar de sí con cordura, ni mucho ni poco, exactamente con cordura, una mente cabal, relacionada con la identidad, aprender a pensar de sí mismo también de la misma manera. A veces también, cuando hablamos de los pensamientos, con un pensamiento equivocado relacionado con la opinión de terceros, comentarios de otros. Nunca sabes en qué están fundamentados los comentarios de otros. Mi mamá me dice flaquito, ¿verdad? Claro, yo era flaquito cuando tenía, 3, 4 años, 5 años, tal vez fui flaco hasta los 18 cuando yo salí de casa, pero mi mamá me sigue diciendo flaquito y para mi mamá yo soy el flaquito, pero claro, es la opinión de mi mamá. Para mi mamá soy el más lindo, soy flaco, soy el mejor, pero en realidad yo, si pienso de mí mismo con cordura o con gordura, ¿no es cierto?, me voy a dar cuenta de que no soy lo que mi mamá dice que soy. A veces las opiniones de los terceros están relacionadas con el enamoramiento o con la emoción momentánea que te hace ver equivocadamente. ¿Cuántas veces no te enamoraste de alguien que creías que era lo mejor del mundo, era la octava maravilla, y después te diste cuenta de que no era eso, que lo que nublaba tu vista era el enamoramiento que tenías? Y eso te hace ver equivocadamente. Tal vez un pensamiento equivocado lo podemos relacionar con nuestras propias luchas o nuestras propias debilidades. Tus hijos tienen luchas y debilidades, tú tienes luchas y debilidades. Y algunas luchas y debilidades están en la mente, en el corazón. Nunca podré dejar este pecado. Nunca superaré esta debilidad. Nunca tendré la habilidad o la fuerza de fulano de tal o de tal persona. Nunca podré hacer la obra que esta persona hace. Nunca podré ser el padre que debo ser para mis hijos. Y son pensamientos basados en mis propias luchas y en mis propias debilidades. Y tal vez el consejo más sabio que hoy puedas recibir es: no te consideres a ti mismo, considera a Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice considerad aquel. La palabra considerar, ¿sí?, viene de la palabra, de ahí surge la palabra analogía, ¿no?, que significa estimar, contemplar, considerar, proporción o semejanza. Referido a elementos similares. Busca en Cristo un elemento relacionado con eso que estás viviendo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La traducción del lenguaje actual lo dice de una manera muy interesante. Dice: como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora, cuando el diablo nos ponga trampas, Jesús puede ayudarnos a todos. Considéralo a Él, no te consideres a ti mismo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Da una lista de lo que debemos pensar, pero arranca diciendo: por lo demás, hermanos, lo primero y lo último vamos a anotar. Lo demás, hermanos, dice todo lo que es verdadero, y cierra diciendo: en esto pensamos. Dice: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, sea virtud alguna, sea algo digno de alabanza, en esto pensar. Pero arranca diciendo todo lo que es verdadero. ¿Por qué? Porque el enemigo va a intentar ponerte una mentira en la cabeza. Hoy en día vivimos en el mundo de las ideologías. Todas son ideologías. En el mundo donde
Cada uno es lo que cree que es. Yo me autopercibo caballo, entonces hoy soy un caballo, mañana soy una mujer, pasado mañana soy un dragón, después soy hombre, después soy un niño. Y todas esas ideologías están basadas en una mentira. Por eso la palabra de Dios dice todo lo que es verdadero. ¿Sabes? Satanás va a intentar sembrar mentira en la vida de tus hijos. Y muchas veces ellos van a creer esa mentira. Y necesitas derribar esa mentira con la verdad. Todo lo que es verdadero, dice, en esto pensar. Si pensás en una mentira, vas a creer una mentira y vas a vivir una mentira. Tal vez algunos están pasando momentos de mucha ansiedad. La ansiedad está relacionada con algo que crees que todavía no existe. Y necesitas saber de que Dios tiene una salida, de que Dios sigue siendo el Todopoderoso, de que Él sigue estando sentado en el trono, de que Él tiene un propósito maravilloso, a pesar de que hoy no lo entiendas. Todo lo que es verdadero, en eso pensar. Todo se construye o se acaba en la mente. La batalla de la mente es donde todo se construye y se acaba. Si ganás la batalla de la mente, vas a construir una vida, pero si la perdés, podés destruir tu vida. Hablamos de un pensamiento equivocado. Podemos pasar de un pensamiento equivocado a un sentimiento equivocado, porque todo lo que está aquí baja al corazón. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y ahí aparece una palabra, sentidos. Ahora ves, todo comienza con un pensamiento, pero después comenzamos a sentir eso que pensamos. Y la palabra sentido significa percepción, la disposición a maquinar. Lo que yo percibo de lo que sucede muchas veces no es la realidad. Es un sentimiento equivocado. ¿Relacionado con qué? Con un pensamiento equivocado. En el 2 de octubre de 1996, un Boeing 757 de Aeroperú, vuelo 603, se estrelló en el Océano Pacífico luego de 30 minutos de haber salido de Lima, Perú, a Santiago de Chile, muriendo 70 personas. Los expertos analizaron, el avión había caído en el océano, así que hubo que buscarlo, rescatarlo, sacarlo, buscar las cajas negras. Y no entendían por qué los pilotos, aún a pesar de tener las alarmas que sonaban, por qué nunca lograron levantar a tiempo la nariz del avión, porque el avión no tenía ningún desperfecto, por lo menos a la vista. Después de un tiempo, descubrieron, los aviones tienen algo que se llama puerto estático pivot. Es un tubo que toma la presión del aire y eso marca la altitud del avión en el tablero. Resulta que el avión había volado de Miami a Lima y en Lima, Perú, habían decidido pintarlo de color plateado, que originalmente era el color que esos aviones tenían. Así que antes de pintarlo, para no arruinar el puerto estático, lo taparon con duct tape de color gris o plateado. Pintaron el avión de color plateado y se olvidaron de quitar el duct tape. Eso hizo que el puerto estático nunca pueda leer la altitud de una manera correcta. Ahora ves, la percepción era que estaban volando a una gran altura, esa era la percepción, pero la realidad es que se estaban estrellando por el océano. Cuando ellos se dieron cuenta, ya no pudieron levantar el avión y 70 personas murieron. ¿Ves? La percepción, las cosas que nosotros sentimos relacionadas con los pensamientos que hemos dejado anidar en nuestra mente, pueden llevarnos a estrellarnos contra el piso y nunca poder levantar la nariz hacia los cielos.
de un pensamiento equivocado a un sentimiento equivocado pasamos a una acción equivocada. Y esta es la etapa 3. Esta semana compartí algo similar con mis hijos. Yo les decía, muchas veces como jóvenes guardamos lo que pensamos y lo que sentimos a nuestros padres, lo escondemos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a revelarlo, tenemos miedo a que nos castiguen o que piensen mal de nosotros o que se decepcionen o bueno, todas esas cosas que los jóvenes a veces piensan. El problema es que entre el pensamiento y el sentimiento hay un buen espacio de tiempo y entre el sentimiento y la acción hay otro buen espacio de tiempo. Y a veces los padres nos damos cuenta cuando la acción está siendo ejecutada y no nos damos cuenta de que eso es fruto de algo que viene de hace mucho tiempo atrás, que nació en un pensamiento, con un pensamiento equivocado, que nació en un sentimiento, eso bajó al corazón y ahora es generada una acción equivocada. ¿Cómo desarraigas algo que está clavado en su mente y en su corazón de hace tanto tiempo? Y muchas veces como padres lo descubrimos cuando la acción se manifiesta. Una acción equivocada. Es el fruto de lo que se sembró por meses o por años en el pensamiento, se incubó en el sentimiento, en el corazón y ahora sale a la superficie como una gran torre indestructible. ¿Y cómo haces para destruirla? Dice Proverbios capítulo 23, versículo 7. Dice, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Terminamos siendo lo que pensamos. Todo inicia con un pensamiento, se anida en el corazón y da fruto en base a lo que pensamos y sentimos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Me llama la atención, dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad. A veces hay una diferencia entre lo que decimos y lo que realmente vivimos. Muchos creyentes dicen vivir en la luz, pero viven en la oscuridad. Dice, mentimos y no practicamos la verdad. La verdad de Dios es para ser practicada. No solamente para ser creída, para ser proclamada, sino también para ser practicada, para ser vivida. Dice Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice, nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Ya cerrando, la práctica de la verdad me aleja de la mentira. Y no solo de la mentira, sino también de sus consecuencias. Dijimos que necesitamos poner atención a lo pequeño. Una idea es algo pequeño. Una distracción es algo pequeño. Un error puede ser algo muy pequeño. Por eso quiero invitarte a que puedas prestar tu atención a estos 3 principios. Una buena idea mal ejecutada se puede convertir en la peor idea de todas. Una simple distracción puede dolerte demasiado. Un pequeño error puede costarte la vida. Y no solo la tuya, sino también la vida de tus hijos. Primera Pedro 5:8 dice, estad pues firmes y vela por vuestro adversario el diablo, como león rugiente está buscando a quien devorar. Y sin duda, la familia es su objetivo principal, porque es la institución más importante creada por Dios. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Quisiera orar por cada una de las familias de la iglesia representadas. Queridos papás, presten atención. Queridos chicos, no todo lo que escuchás es verdad. Y el enemigo es muy hábil para plantearte la mentira como algo razonable. Cada vez que tengas un pensamiento, conversalo con tus padres o con tu consejero. Cada vez que ese pensamiento baje a tu corazón y se arraigue y se haga un sentimiento, es un buen tiempo para poner el freno de mano, parar, consultar, pedir ayuda.
Porque muchas veces cuando llega a la actitud es una torre demasiado fuerte para destruir. Igualmente Dios es especialista en destruir fortalezas. Déjenme orar por ustedes, Señor. Gracias por las familias de nuestra querida iglesia. Te pedimos que tú les bendigas y que les ayudes, Señor, a poder ver esas pequeñas cosas, esos pequeños parásitos, pequeños virus, pequeños pecados, pequeñas cosas que echan a perder la vida cristiana, que pueden destruir una familia, pueden destruir un futuro. Danos sabiduría para vivir aferrados al consejo de tu palabra. Bendice a las familias, dale sabiduría a los padres, dale sensibilidad a los hijos. Y gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das de poder compartir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan una bendecida semana, una hermosa semana de la mano de nuestro Señor.